Esta noche vamos a leer Apocalipsis capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo de a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En Apocalipsis capítulo 16, donde está escrito 7 últimas plagas de Jehová. Y sobre todo el versículo 2, fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Por qué? Ellos no tendrán más la oportunidad para arrepentirse. Porque el anticristo podría dominar sobre sus mentes, hasta sus pensamientos, ¿sí? Podría controlar todos. Y también algunos científicos decían que el microchip podría hacer, ¿cómo se llama?, el efecto secundario. Pues por lo cual podría hacer que úlcera maligna. Sí, algunos científicos decían esto. Ese microchip podría inventar que úlcera maligna. Porque cada microchip tendría que un líquido. Pues primero Jehová va a derramar sobre los que tendrán la marca de bestia y adorarán a la imagen de bestia. Pues el que recibirá la marca de bestia, él no podrá menos que solamente adorar a la imagen de bestia. Porque algunos científicos ahora están diciendo que por ese microchip, la gente podría dominar sobre los hombres, hasta el pensamiento del hombre. Por eso aquí dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. Según 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Toda vida marina van a morir. Algunas no. Toda vida marina van a morir.
¿Sí o no? Hasta ni un pez. ¿Sí o no? Toda vida marina van a morir en el mar. Pues estas plagas son muy parecidas, que 10 plagas que Jehová había derramado sobre Egipto. ¿Sí o no? En la época de Moisés. También 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Por eso, faltarán ¿qué? Aguas. Pues creo que los muchos van a buscar ¿qué? Al agua para tomarla, pero aquí dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Pues en el tiempo de gran tribulación, donde casi todos los santos serán degollados. ¿Sí o no? También tomarán que la sangre de los santos en el tiempo de una gran tribulación. Sobre todo 144,000 sellados, ¿sí o no? Casi todos ellos van a ser degollados. Por eso Jehová va a pagar a los que van a matar a los santos en el tiempo de gran tribulación. Por eso yo creo que los santos son muy importantes para Dios. ¿Sí o no? Los justos son muy importantes para Dios. ¿Sí o no? Pero en el tiempo de gran tribulación, sobre todo la segunda parte, ¿sí o no? En aquel momento, el anticristo y sus seguidores van a matar a los santos, quienes eran sellados por Dios. Por eso aquí dice, porque Jehová derramará la ira de su copa sobre todo el mundo. Por ejemplo, el versículo 3 y 4. 6. Por tanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía,
ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Por la sangre de los santos, Jehová va a derramar sobre todo el mundo que su ira. ¿Sí o no? Porque los justos son muy importantes para Dios. ¿Sí o no? Por eso, Apocalipsis capítulo 6, también donde está escrito que la petición de los santos. El versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Sí o no? Por eso también David pedía esto. No necesitan buscar el Salmo de David. Salmos capítulo 58, el versículo 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza sus pies, lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre de impío. David se dio cuenta de eso. David se dio cuenta que Jehová es el Dios de venganza para los justos. ¿Sí o no? Pues ya le dije que Nahum, capítulo 1, el versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Nahum, capítulo 1, el versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. David, ¿qué sabía? Jehová es el Dios de venganza. Pues Nahum capítulo 1, también el versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador lleno de indignación, se venga de sus adversarios, enemigos, ¿sí o no? Y guarda enojo para sus enemigos. Ahora está guardando su ira, ¿sí? Para pagar a los ateos. ¿Sí o no? Nahum, capítulo 1, el versículo 3. Pues David, ¿qué dice? Los santos van a ver que la venganza de Jehová para el justo. Según Salmos capítulo 58, el versículo 10. ¿Sí o no? Por eso se alegrará el justo cuando vea la venganza, sus pies lavará en la sangre de impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra.
¿Mm? Por eso el rey Saúl sin miedo fácilmente mató a 80 sacerdotes de Jehová. Luego Jehová pagó a él. ¿Sí o no? ¿Mm? Por eso una gran bendición, orar a Dios por el justo. ¿Sí o no? Porque esa oración va a volver a usted como una bendición de Dios. Por eso David también, ¿qué testificó? Ora a Dios por Jerusalén. Luego yo voy a orar a Dios por ellos. ¿Mm? Pero los muchos ignoran de eso. Sin miedo. Fácilmente degollaron a los santos. Anteriormente sí o no. También en adelante. Pero Jehová está guardando que la ira de su copa luego derramará sobre todo el mundo. En Apocalipsis capítulo 16. ¿Sí o no? Por eso oren a Dios por el justo. Luego serán bendecidos por Dios. Todos los cristianos tienen el pacto de Dios que Abraham tenía. ¿Sí o no? También Jacob tenía. El que bendice al justo será bendecido. El que maldice al justo será ¿qué? Maldito. ¿Sí o no? Por eso, Apocalipsis capítulo 15, ¿dónde está escrito qué? El segundo ángel, versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo de había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Por qué? 6. Por tanto derramaron la sangre de los santos. Por eso. ¿Sí o no? Dios también está guardando la ira de su copa para pagar a los que molestaban y perseguían y mataban a los cristianos. ¿Sí o no? Siete. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Porque ellos derramarán ¿qué? La sangre de justo. ¿Sí o no? Y 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Sí. ¿Por qué? Ustedes ya saben que la copa de ozono está
destruyendo por aire contaminado. Ahora está desapareciendo. Si la capa de ozono, la luz de la mala luz de sol, va a quemar a los hombres. Pues hoy en día muchos tienen cáncer de qué? Pieles. ¿Sí o no? Por desaparecer la capa de ozono, por eso. Pues la mayoría de los coreanos, los jóvenes, siempre ponen que crema para el sol. Todos hacen. Pues aquí dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Puede ser, ¿sí? Pues muchos científicos decían que ahora también dicen que la capa de ozono está desapareciéndose. Pues aumentando a los hombres que tienen cáncer de piel ahora. Quemar con fuego. Por eso, 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Aquí dice, con el gran calor. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tienen poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aunque van a quemarse, pero no querrán arrepentirse. Porque la mayoría de ellos, ¿qué tendrán? La marca de vestir. Ya serán controlados por anticristo mentalmente. Sí. Pues aunque serán quemados con gran calor, pero no van a arrepentirse. ¿Sí? Al contrario, que murmurarán de Dios. Quejaban, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo pude recibir la salvación? Por la gracia de Dios. También mi corazón era muy duro, realmente. Aunque asistía a la iglesia durante 8 años, pero no creía en la Biblia. Siempre menospreciaba la palabra de Dios y juzgaba a todos. Pero por la gracia de Dios, Jehová me humilló. Cuando yo estuve en una posición de muy humilde, en una posición de nada, en aquel momento recién mi mente empezó a funcionar muy bien ante Dios. Por la gracia de Dios. Mire, aunque le van a quemarse con el gran calor, ¿sí? Pero para arrepentirse, para humillarse, al contrario, para criticar a Dios. ¿Sí o no? Como el comienzo,
comienzo de cómo se llama, tener mucha dificultad y tribulación. Hope, en el caso, hope, ¿sí o no? Por eso aquí dice, 10, el quinto ángel derramó su copa sobre, perdón, 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Qué lástima! ¿Sí o no? Pues ahora ustedes deben arrepentirse, deben recibir la salvación. ¿Sí o no? En el tiempo de gran tribulación, donde no tendrá mucha oportunidad para arrepentirse. Por eso aquí dice 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. El trono de la bestia, creo que su trono estará en el medio del templo de Dios, en Jerusalén. ¿Sí o no? Creo que el anticristo va a reinar sobre todo el mundo en Jerusalén. Porque él va a sentarse ¿en dónde? En el medio del templo de Dios. ¿Sí o no? Pues en San Mateo capítulo 24, no necesitan buscar dónde está escrito, ¿ok? Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cuando veáis en el lugar santo, en el templo de Dios, ¿sí o no? La abominación desoladora de que habló en el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entre los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Sí o no? Por eso, San Mateo capítulo 24, ¿sí o no? Por eso Jehová derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Pues los doctores, los médicos dicen que cuando la gente tiene la máxima dolencia, podían que morder sus lenguas para aguantar, ¿sí o no? Cuando el ángel derramara ¿qué? ¿Qué derramara? Su copa, el sexto ángel. Quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, donde no habrá luz,
mordían de dolor sus lenguas. Tendrán mucha dolencia, la máxima dolencia. Entonces, ¿van a arrepentirse? No. Pues los doctores están diciendo que cuando la gente tiene la máxima dolencia, querrán morder ¿qué? Sus lenguas. Así. Jehová es el Dios de venganza. ¿Sí o no? ¿Él solamente tiene amor? No, también tiene la ira. ¿Sí o no? Tengo mucho dolor así, mordiendo ¿qué? Su lengua. 11. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores. En vez de pedir a Jehová que la misericordia, van a blasfemar contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus, úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. Serán tan miserables. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El río Éufrates ahora se ubica en Irak. Turquía y Irán y Irak son tres países que usan el agua de Éufrates. Pero ahora el río Éufrates está secándose. ¿Por qué? Turquía y Irán ya han edificado el presa. ¿En dónde? En el curso superior del río Éufrates. Aquí, así. Por eso el río que se ubica en Irak, donde casi no hay agua. Pues Irak pedía mucho, están pidiendo mucho a Turquía, por favor, no cierre la puerta del presa. Sí, voy a abrir, pero ya se disminuyó casi 60%. También está secándose. Ya Jehová está preparando un camino para que los reyes de Oriente puedan llegar a Armagedón. ¿Sí? Pues por el clima extraño, también por edificar el presa. Turquía e Irán. Ya el nivel de agua del río Éufrates tiene que disminución muchísimo. El nivel de agua muchísimo. Casi se seca. Pues aquí dice, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de
este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Hace 100 años, los doctores de la Biblia no han podido entender ese versículo. Ahora sí. Porque Turquía y Irán ya han edificado el precio. Un fuente grande para depositar, para solamente sus países, ¿sí o no? También por el clima extraño. Ahora está secándose. Casi no hay agua ahora. Por eso Jehová está cumpliendo ¿qué? El versículo 12. El gran río Éufrates y el agua de este se secó. Pues me asustaba. Pues en Irak hay dos ríos grandes, Tigris y Éufrates, pero Éufrates casi se seca ahora. Aquí dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, el versículo aquí también, el versículo 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río, el gran río Éufrates. Ahora el río chiquito, que miren, 16, el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Mire, ahora en China hay 2 millones soldados oficiales. Pocos, muchos. 2 millones soldados oficiales. Pero yo escuché que China podría reunir, creo que, sí, 2 millones, 12,000 millones soldados oficiales. Sí, como Apocalipsis capítulo 9, el versículo 14. Eran 200 millones soldados. 200 millones. Ahora en China hay oficialmente 2 millones soldados. Pero ahora puede reunir 200 millones soldados. Cada día el río Éufrates está secándose por el, ¿cómo se llama? Purea, ¿sí o no? Perdón, pureza. También por el clima extraño. Pues un poco me asustaba, ¿sí o no? También, Daniel capítulo 11, ¿dónde está escrito eso? Creo que el anticristo van a gobernar sobre todo el mundo
en Jerusalén. Pero unos países van a rebelarse contra él, ¿sí o no? Aparentemente él podría conquistar sobre todo el mundo, pero verdaderamente no. Por eso Jehová está preparando un camino. ¿En dónde? En el río Éufrates. Para que los reyes de Oriente puedan llegar a Armagedón. ¿Sí o no? Megiddo, ¿sí o no? Megiddo y Armagedón son iguales. Por eso, aquí dice, el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 3 espíritus inmundos van a salir de la boca del dragón. Lo que es la boca del diablo y de la boca de la bestia, de la boca de anticristo y de la boca de falso profeta. Pero manera de ranas. ¿Por qué manera de ranas? Ustedes saben que murciélago es un animal inmundo. A veces es muy parecido como aves. También a veces lo que es muy parecido a ratón, ¿sí? Por eso, lo que es un animal inmundo. Rana también, ¿sí? A veces como un pez, también un animal. Sobre todo, las ranas son muy ruidosos, ¿sí? Hacen mucho ruido. ¿Sí? 3 espíritus que van a salir de la boca de dragón y de la boca de bestia y de la boca de falso profeta. Como manera de rana. ¿Qué significa? Ellos van a inventar la mentira. Como sea propaganda política. ¿Sí? Por eso todos los reyes van a juntarse en ¿dónde? En Megiddo. Las ranas son ¿qué? Muy ruidosos. 3 espíritus que van a salir de dragón y de la bestia y de falso profeta. Para hablar de propaganda política, ¿sí? Mentira, ¿sí? Pues todo el mundo tenemos que atacar a Israel así. Vamos a juntarnos en donde Megiddo, Armagedón. Pues manera de que ranas. Cuando yo viajaba sin dinero para predicar el Evangelio de Cristo en una provincia de mi país, cuando yo era un hermano, un día yo y 2 hermanos en Cristo Jesús hemos caminado en montaña, donde había muchos
muchas ranas, inventando, haciendo que mucho ruido. Por eso los éramos, yo tenía mucho miedo, teníamos mucho miedo. Tres espíritus inventaron la mentira como propaganda política. ¿Sí? Por eso ustedes deben juntarse en donde, en Megiddo. Vamos a atacar a Israel. Pues diablo ya sabía que Jehová tendrá misericordia de los israelitas. ¿Sí o no? Por eso, vamos a destruir a Israel. Realmente los cristianos, ¿sí o no? Pues aquí dice, ¿qué dice? Primero 16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí? Tres espíritus que van a salir de la boca del dragón, de la boca de bestia y de la boca de el falso profeta. Vamos a buscar Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Daniel había visto la guerra en Megiddo con anticipación. Daniel capítulo 11. El verso 40. Pero al cabo de tiempo el rey de Sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de la caballo y muchas naves y entrarán por las tierras e inundará y pasará. 자, aquí dice, pero al cabo de tiempo el rey de Sur. En esa época los judíos pensaban que los países que estaban en Sur, los cuales eran Egipto principalmente, también Etíope. Pero que Etíope y algunos países serán de como países musulmanes para atacar al anticristo, para desobedecer a él. También aquí dice, también, y el rey del norte en aquel entonces como Rusia, ¿sí o no? Todo van a juntarse en donde? En Megiddo. 자, aquí dice 41, entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Hoy en día estos territorios eran un país llamado Jordán, donde muchos israelitas, donde muchos justos israelitas van a escaparse. Creo que por lo cual Jehová cuidará, guardará Edom y, ¿cómo se llama? Amón y Moab. 42. Extenderá su mano contra la tierra y no escapará el país de Egipto. Aquí dice, también 44, pero noticia del oriente y del norte lo
atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir, matar a muchos. Aquí dice, anticristo saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿En dónde? En México. ¿Sí o no? Jehová está preparando el camino en el río Éufrates para los reyes de Oriente. ¿Sí o no? Pero anticristo, ¿qué va a escuchar? Pero noticia de Oriente y del Norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Sí? Jehová va a destruir a todos, ¿sí? Por eso, para entender muy bien Apocalipsis capítulo 16, Daniel capítulo 11, les ayuda mucho a ustedes para entender Apocalipsis capítulo 16. Saldrá con gran ira por la noticia del Oriente y Norte, ¿sí o no? Pero, por último, todos van a morir, todos, ¿sí o no? Por la ira de Dios. Pues cuando yo escuché la noticia del río Éufrates, un poco me asustó. Ahora está secándose, ¿sí o no? Falta de mucha agua. Pues ir a cada año, media hora me está pidiendo a Turquía ir, por favor, abra la puerta de el presa, por favor. Tenemos que cultivar, tenemos que tomar agua. Pero dando a Irak poca agua. También por el clima extraño. Realmente el río Éufrates era el río grande, ahora pequeño. Por eso la Biblia es la verdad, ¿sí o no? Pues Apocalipsis capítulo 16, el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de falso profeta 3 espíritus inmundos a la manera de ranas. Pues son espíritus de demonios y que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la bestia de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vale y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Sí? ¿Usted está guardando la ropa blanca por la sangre de Cristo? Entonces ustedes son muy bendecidos. ¿Sí? Aparentemente el anticristo será muy sabio, pero verdaderamente era ignorante, ¿sí? Todos van a
morir en Megiddo, Sion. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, en Megiddo, Sion. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes se fueron hallados. Todo van a desaparecer. Islas y montes. Algunos científicos decían que en el mundo hay la bomba atómica, muchos, para destruir la Tierra 700 veces. Por eso aquí dice, toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Sí o no? Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, como 34 kilogramos, para caerse, ¿sí? Para destruir todos. Y los hombres todavía contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué dice? No sabrán arrepentirse. ¿Sí? Serán tan miserables. Las islas se escaparon. Y los montes, todos van a desaparecer. Van a caerse que el gran granizo, que tiene el peso de un talento, como 34 kilogramos, 34.5 kilogramos sobre la tierra. Todo van a ser que destruido. Pero todavía no querrán arrepentirse. Por eso ahora ustedes deben arrepentirse, deben recibir perdón de los pecados. ¿Sí? La profecía de Jehová se cumplirá perfectamente, 100%. Pues ahora podemos entender que, Apocalipsis capítulo 16, el versículo 12, ahora está cumpliéndose. El río Éufrates está secándose. ¿Sí? ¿Por qué? Para los reyes de Oriente.
En China hay 2 millones de soldados oficiales. Y también podrá reunir 200 millones de soldados oficiales. Tendrá esa capacidad. Ojalá que Corea del Sur no van a incluirse. En Corea del Sur hay ahora 58, medio millones soldados oficiales en mi país. Un poco más. Todos los reyes de Oriente sí o sí van a llegar a México. Creo que menos Corea del Sur. Ojalá. Por eso, hermanos, según Deuteronomio capítulo 32, el versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. Dios siempre pagaba a los que mataban a los cristianos. ¿Sí? A los que derramaban la sangre de justo. Él pagaba a ellos por la sangre de los santos. Siempre pagaba. Y los justos han visto eso. Y se alegraron. ¿Sí? Pues no quiero que ustedes sean ignorantes sobre la Biblia. En Daniel capítulo 11, también en Apocalipsis capítulo 16, ¿dónde están escritos? Todas las plagas de Jehová. ¿Sí? Por eso, después yo voy a enseñar a ustedes que David escribió que Jehová va a remodelar la tierra para milenio. Después voy a enseñar esto. Para milenio. ¿Sí? David sabía esto también. Creo que en Salmos capítulo 98, ¿dónde está escrito? Jehová va a remodelar la tierra para milenio. Pues antes de abrir milenio, Él destruía todos. ¿Sí? Por eso quiero que ustedes se arrepientan, por favor. Amén. Ahora, oremos.